Capítulo 18. Lian, parte 1. ¿Mami? Los ojos cafés del niño se llenaron de lágrimas mientras miraba a Frin. Yo estaba en shock, sin entender bien qué pasaba. ¿Lian? Frin se giró hacia la voz del niño. En 2 segundos, mi morena ya estaba de rodillas frente al pequeño. Las lágrimas brotaban de los ojos de ambos como torrentes sin cesar. Las manos de Frin recorrían los brazos, los hombros y el rostro del niño, tratando de averiguar si era real, si la visión frente a ella era verdadera. El niño estaba inmóvil, sollozando. Finalmente, Frin lo atrajo a sus brazos y ambos se fundieron en un fuerte abrazo. Fue en ese momento que el niño reaccionó y la abrazó con la misma fuerza, pero con un llanto aún mayor. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lea, que había llegado a mi lado. «Vamos por tus hermanos». En mi cabeza ataba rápido los cabos y sabía que algo malo iba a suceder. «Niño Chompú». Una señora mayor llegó al lugar corriendo y al observar toda la escena, llevó sus manos a la boca, horrorizada. Más bien, niño Chankimja. Frin se levantó con Lian aferrado a ella como si su vida dependiera de ello. Sus brazos rodeaban fuertemente el cuello de su madre y sus piernas se aferraban al torso de Frin. Su figura se elevaba fuerte e imponente. Nadie le arrebataría al niño otra vez, porque no cabía duda. Aquel era su hijo Lian, estaba vivo. «Por favor, señorita, deme al niño, no quiero problemas», pidió la mujer al borde de un colapso. Frin sonrió mordazmente. «¿No quieres problemas? Pues depende de lo que le digas a la policía, porque ahora solo veo un secuestro aquí». Los ojos de Frin eran helados y en este punto resultaba atemorizante. «Beck, llama a la policía y a Georgetta para que venga por los niños», sentenció, y no la desobedecería en este momento. Mientras yo llamaba, la otra mujer también hacía una llamada, y algo me decía que esto apenas comenzaba. No podía creer que Georgetta hubiera llegado por los niños antes que la policía. Sin hacer preguntas, se llevó a Lea junto con los gemelos, quienes eran ajenos a lo que sucedía. «¡Suelta a mi nieto!», gritó la mujer. Claro, ella había llegado antes que la policía. «Es mi hijo, Inés, y no lo soltaré». «Lian, cariño, ven con la abuela», dijo la mujer tratando de convencer al niño. «No», gritó con fuerza. «Mami está aquí, está viva», respondió ahora con la voz quebrada. «Lo escuchaste, Inés, mi hijo se queda conmigo», dijo Frin justo cuando el abuelo de Lian llegaba, con la policía detrás de él. «¡Suelta a mi nieto!», exclamó el hombre. «Ustedes lo secuestraron», acusó Frin. «¿Qué sucede aquí?». El policía llegó finalmente junto a nosotros. «Eres una asesina, jamás dejaría que mi único nieto, lo único que queda de mi Song, esté contigo». Pude ver cómo los brazos de Lian se aferraban más a Frin. «Oficial, creo que lo mejor es resolver esto en la comisaría». Traté de razonar, pues llamábamos mucho la atención. «Vaya, ahora hasta tu amante se mete», dijo mordazmente la abuela de Lian. «No permitiré que le hable así, ella no tiene nada que ver», me defendió la chica de mirada café. «También creo que lo más sano sería continuar en la comisaría, donde podamos hablar todos como personas civilizadas». Lian no quiso despegarse de Frin, así que ella fue en la patrulla con el niño en brazos, mientras yo la seguía. Frin había insistido en que regresara a casa con los niños, pero no podía hacer eso. No en estos momentos. Debía continuar a su lado. Me necesitaba. Cuando llegamos a la comisaría no me dejaron entrar.
Los señores Chompu rápidamente alegaron que no pertenecía a esa reunión porque no era nada de Frin. Al final, me quedé sentada en una de esas banquetas duras y feas de madera. Estaba más que ansiosa, esperando noticias. De vez en cuando podía escuchar los gritos de la señora Chompu acusando a Frin de asesina y luego otros de Frin acusándolos a ellos de secuestro. También las expresiones como tu amante o esa maldita que tiene por novia. Supongo que no era del agrado de esa vieja bruja. Que todos los santos me perdonaran porque sé que hablaba por el dolor de la pérdida de su hija, pero no podía tolerar que me hablara así esa mujer. Eran cerca de las 10 de la noche cuando Frin finalmente salió por la puerta con Lian aún en brazos, y algo me decía que el niño no se había movido de sus brazos en todo el tiempo. Frin se acercó a mí con una sonrisa cansada. «Vamos a casa, cariño», dijo, tomando mi cintura. «¿Qué sucedió?», pregunté. «Después te cuento, ahora vamos a casa, cariño». Vi que los ojos de Lian estaban inyectados en rojo, seguro de tanto llorar allí dentro. El camino a casa fue silencioso. Yo conduje porque Frin aún tenía a su hijo en brazos y parecía que él realmente no quería soltarse de ella. Fui la primera en bajar. Tenía que pedirle a Georgetta que se fuera, ya que yo me quedaría con los niños. Por ahora, nadie más debía saber lo de Lian. Cuando Georgetta se retiró, Frin subió con el niño en brazos y fue directo al baño. En los cuartos, mis pequeños estaban profundamente dormidos. Los gemelos habían empezado a dormir con una pequeña luz desde que Axel tuvo una pesadilla, y ahora las luces con formas o la oscuridad lo atemorizaban. Lea dormía plácidamente en su cama. Besé su cabello y acaricié suavemente su mejilla. «¿Becky?», escuché el llamado lejano de Frin. «Dime», respondí cuando llegué hasta la puerta del baño. «¿Puedes lavar y secar esto ahora?». Me iba a pasar algo, pero una pequeña mano se lo impidió. «No, que no lo vea», era la voz de Lian. «Pero es que no tienes más», respondió Frin. «Los tuyos. Los míos no te van a quedar, Lian». «Que no lo vea, me da vergüenza». Escuché un suspiro al otro lado de la puerta. «Está bien, espera aquí y ve dándote un baño». «Que no lo vea», volvió a gritar cuando Frin salió por la puerta. «No», le respondió ella. «¿Puedes buscar una camiseta mía que le quede de pijama?», me preguntó. «Debo lavar algo que no puedes ver», dijo, y sonreí al pensar que probablemente se trataba de sus boxers. «Claro, lo busco ahora». Después de eso, me retiré a nuestra recámara. Esperaba a Frin, que iba a dejar primero a su hijo durmiendo en una de las habitaciones, o tal vez se quedaría con él. Estaba casi segura de que así sería cuando la puerta se abrió y entró una abatida morena. «Dios», dijo, tirándose a mi lado y abrazándome. «Frin, ¿qué ha sucedido?». No podía contener tanta intriga. «Él está vivo», respondió con una sonrisa mientras miraba el techo. «Esos malditos me lo escondieron», terminó diciendo con enojo. «¿Cómo pasó, Frin?». «Ellos aceptaron todo, los muy…». Hizo una pausa. «Dijeron que no lo dejarían conmigo, que yo había matado a su hija y que no lo permitirían». Guardó silencio por un momento. Según me contaron, Lian salió ileso de todo. Como Song murió al instante y yo quedé inconsciente, nadie sabía. Cuando los paramédicos llegaron, lo sedaron, y al parecer Lian no dejaba de llorar en su asiento protector, pero no tenía ninguna herida. Cuando llegaron al hospital, sobornaron a los doctores. Como estuve en coma tanto tiempo, cuando desperté simplemente dijeron que había muerto, cuando en realidad se lo habían llevado. «Me engañaron. ¿Entiendes, Beck?», dijo, mirándome. «Me lo robaron, me lo quitaron,
Me mintieron. Por eso jamás iba a llevarle flores. Por eso iban al parque. Ellos tenían a mi hijo. Se podía percibir la rabia en su voz. Me dejaron sufrir todo este tiempo, pensando que los había perdido a ambos, y era mentira. Tranquila, amor, dije, comenzando a acariciar su brazo. Ahora está aquí contigo. Es que me da tanta cólera, contestó con rabia. Me abracé fuerte a su torso, y los recuerdos de aquel sueño que tuve meses atrás me impactaron. Había soñado con aquel niño llorando en la parte de atrás del auto, implorando por sus madres muertas. ¿Sería posible que había soñado realmente con el accidente de Frin? No creo tener poderes ni visiones, pero ¿podría ser posible? ¿Ahora qué pasará? ¿Irán presos? No, ellos son importantes. Mañana volveremos a reunirnos para ver qué sucede. Todo saldrá bien, amor, le dije, abrazándola más fuerte. Te amo más. Vi cómo una sonrisa se expandía en su rostro. Mi hijo está vivo. Nuestra familia ahora es más grande, le respondí. La mañana llegó rápidamente. Estaba en la cocina preparando el desayuno para Frin. Tenía que ir a la delegación nuevamente. Lian se quedaría en la casa conmigo y debo admitir que estaba bastante ansiosa. Lea había despertado temprano y desayunaba junto a Frin. Sus favoritos, hot cakes con chispas de chocolate y jarabe de maple. «Mamá, ¿puedo comer viendo?», me preguntó mirando hacia la televisión. «Claro, amor». Le di un beso en sus mejillas, algo manchadas. «Iré a la delegación, trataré de estar de vuelta pronto, ¿sí?». «De acuerdo», le contesté besando sus labios. «Lavaré la ropa de Lian para que tenga algo que ponerse, pero creo que necesitamos más ropa para él». «Sí, es cierto, ya veremos». Me dio un beso en los labios antes de salir. Se veía realmente atractiva en esos pantalones de vestir ceñidos a su trasero, con la camisa blanca y el chaleco a juego. Lea se había puesto a ver sus caricaturas mientras yo terminaba de ordenar la cocina. Los gemelos ya habían despertado hacía rato, pero estaban entretenidos viendo lo mismo que su hermana, con su biberón de leche. A veces me sorprendía lo parecidos que eran. Hacían los mismos gestos. En ese momento, ambos miraban la pantalla sosteniendo el biberón con la mano derecha, y con la mano izquierda sujetaban su pie derecho, ligeramente elevado. Amaya mantenía los rasgos femeninos típicos de una niña, pero su cuerpo se había desarrollado igual que el de su hermano. Mientras terminaba de ordenar, vi bajar por las escaleras a Lian. Sus cabellos rubios estaban revueltos y se frotaba los ojos. Llevaba la camiseta y el pantalón del día anterior que le había lavado. «Hey», dije, llamando su atención. «¿Mi mami?», preguntó mirándome. Salió, tenía que ir al juzgado. Subió al taburete y se sentó frente a mí viéndome directamente. «Ok», contestó simplemente sin dejar de mirarme. «¿Tienes hambre? ¿Quieres que te haga hot cakes?», pregunté rápidamente. «Por favor». «Vale, ¿cómo te gustan? Porque a Lea y a tu madre les fascinan con...». «Chispas de chocolate», me interrumpió. «Sí, así es. ¿Y a ti te gustan así?». Vi cómo negaba con la cabeza. «¿Cómo te gustan?». «Con arándanos, pero está bien con chispas». «¿Te confieso algo?». Él asintió energéticamente con la cabeza. «Esos son mis favoritos», le dije, girándome para empezar a prepararlos. «¿En serio?». Sus ojos mostraban una cierta ilusión mientras preguntaba. «Sí, en serio». «Genial». Se quedó viéndome nuevamente. «¿Te puedo preguntar algo?». «Todo lo que quieras, Lian». «¿Tú eres la esposa de mi mami?». Sabía que todas las preguntas serían sobre nosotras. «No, pero nos casaremos pronto».
respondí siendo sincera para ganarme su confianza. ¿Y por qué no se casaron antes? Nos conocimos hace no mucho. Él se quedó pensativo. ¿Lea es hija de mi mami? No, Lea solo es hija mía. Entonces, parecía atar cabos en su cabeza y se parecía tanto a Frin. ¿Mi mami no lastimó a mi mamá para irse contigo? Su pregunta me sorprendió y dejé de mezclar. ¿Quién te dijo eso, Lian? Mi abuela. No, Lian, lo que pasó fue un accidente. Yo conocí a tu mami 3 años después del accidente. Lo miré y vi su sorpresa. Frin se culpó mucho por lo que ocurrió y estuvo muchos años deprimida por eso. ¿Qué significa deprimida?, preguntó curioso. Es estar muy triste y no querer hacer nada. Le di una explicación sencilla, lo más comprensible para él. Yo estuve deprimido cuando me dijeron que mi mami había muerto. No quería ni jugar. Abrió sus ojos, demostrando lo importante que fue ese acontecimiento. Mi abuela decía que mi mamá quería dejarnos para irse con otra mujer. Su mirada se puso triste y me rompió el corazón. Yo te aseguro que tu mami los amaba mucho y sufrió bastante. Cuando conocí a tu mami, ella estaba muy triste y me ayudó en mis tierras para que no las perdiera. De hecho, al principio no quería nada conmigo. ¿Por qué? Sentía que no debía ser feliz porque tú ni tu mamá estaban. Yo soñaba con mi mamá y la veía triste. Le decía que fuera feliz, que no me gustaba verla así. Me contó jugando con sus dedos sobre la encimera. Entonces, ¿Lea no es de mi mami y ustedes no estuvieron juntas hasta hace poco? Resumió lo importante. Correcto. ¿Y los gemelos? ¿Sí son hijos de mamá?, preguntó. Sí, lo son, asentí con la cabeza. ¿Son mis hermanos?, preguntó emocionado. Sí, lo son, le dije mientras dejaba el plato frente a él. Mi mamá jamás cocinaba. Bueno, yo sí cocino. ¿Te tengo que decir ahora mamá? No, si no quieres, no. Me puedes decir simplemente Becky o Beck. Gracias, Becky, dijo tomando el cuchillo y el tenedor. ¿Tienes jarabe de chocolate? Sí, te lo doy ahora. ¿Quieres jugo o leche para tomar? Ambos, respondió, y lo vi derramar una cantidad excesiva de chocolate en su plato. ¿Puedo comer con Lea allá?, me preguntó señalando el sillón. Sí, anda, ve. Gracias, Beck, dijo como su madre, saltando del taburete para ir con Lea. Eran las 12 del mediodía y Frin aún no había regresado. Por suerte, Lian era un niño muy educado. Se había sentado junto a Amaya y Axel a jugar con los juguetes, mientras Lea prefería seguir viendo sus caricaturas. Axel le pasaba sus carritos cada rato, pero no permitía que tomara su auto de McQueen. Era su favorito. Comencé a hacer el almuerzo, pues apostaba que Frin llegaría con hambre. Becky. La voz de Liam me sacó de mis pensamientos mientras cortaba unas verduras. ¿Necesitas algo, cariño?, le pregunté, y pude ver cómo sonreía. ¿Me puedo quedar ahí sentado?, preguntó, señalando el taburete donde había estado en la mañana. Claro que puedes, esta es tu casa, puedes hacer lo que quieras. No es mi casa, contestó rápidamente. Antes vivía en otra. Recordé enseguida el viejo apartamento que Frin había vendido. Pero esta también es tuya, le contesté. No tenía que saber todos los detalles mórbidos. Mi mamá jamás cocinaba, ni mi abuela. Parecía que para él todo esto era algo novedoso. Mi madre me enseñó a cocinar cuando tenía 10 años, le respondí. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Las de servicio no lo sabían? No, Lian, en mi casa no había servicio, así que todo lo hacíamos mis padres y yo. Él abrió sus ojos impresionado. ¿Dónde vivías? Lian realmente tenía mucha curiosidad sobre mí. En una granja, a las afueras de la ciudad. ¿Hay animales? Sí,
Tengo una vaca, un caballo, una cabra y un perro. Recordé al perro de mi hija. Eso sí es genial. A mis abuelos no les gustan los animales. De repente su mirada se volvió triste. Ellos fueron malos. Su voz se quebraba. Dijeron que mi mami estaba muerta y que todo era por irse con otra, pero no fue verdad. Hey, me acerqué a él y acaricié sus cabellos. Ellos creían estar haciendo lo correcto. Pensaban que así te protegían. Pero ella no hizo nada malo y está viva. Tus abuelos estaban heridos y se equivocaron. Sentí como sus brazos se aferraban a mi torso en un fuerte abrazo y supe que este niño no me guardaba ningún rencor. ¿Por qué no vas a ver televisión con Lea?, le pregunté, besando sus cabellos. Es cosa de niñas, me dijo haciendo una mueca. Miré la televisión y tenía razón. Estaban pasando una película de la princesa Barbie. Lea, deja que Liam vea algo en la tele. Lea giró los ojos, pero dejó el control para Liam. Definitivamente iba a estar confundiendo esos nombres. ¡Genial!, gritó el rubio corriendo hacia el mueble. Veamos una de Capitán América. Definitivamente ese era su superhéroe. Había dejado las verduras cocinándose y el asado en el horno cuando sonó la puerta. Sabía que no era Frin porque ella habría entrado y esperaba que no fuera ningún familiar. No sabría cómo explicarles que su sobrino o nieto estaba vivo. Después de todo, Frin no había querido decir nada todavía. «Hey», me saludó una chica agobiada. «Nita». Si alguien me hubiera dicho hace un año que Nita Ura y yo seríamos amigas, me habría echado a reír en su cara, pero ahora esa era mi realidad. Nos habíamos hecho muy buenas amigas, aunque aún existía cierta tensión entre ella y Jim. «Hola, Beck. Lamento venir, pero realmente no podía estar ni un segundo más sola en el apartamento». Reí bajo cuando la vi entrar con el hermoso Josh en sus brazos. El niño era precioso y apenas tenía unos meses. No me malinterpretes, amo a Kirk, pero es demasiado sobreprotector a veces. Kirk vivía pendiente de sus amores, Nita y Josh, y ahora que el pequeño había nacido, se había vuelto aún más protector. «Siempre son bienvenidos aquí», le contesté tomando a Josh de sus brazos. «Hola, hermoso». Me alegraba que no hubiera heredado nada del estúpido de Jeremy. «¿Cómo va todo con Kirk?», pregunté. «Genial, realmente ahora es aún más maravilloso. Puedo jurar que ya está convencido de que él creó a Josh». Era cierto, Kirk amaba al pequeño como si fuera suyo. Me dice que no dejará que Frin le gane, que tenemos que hacer algo con nuestra relación. ¿Crees que te pida matrimonio? Sería genial, dijo con una sonrisa. Él es perfecto, añadió en un suspiro digno de una enamorada. Oye, ¿quién es el rubio?, preguntó mirando a Liam. Larga historia que aún no puedo contarte, dije mientras balanceaba a Josh en mis brazos, ya que comenzaba a dormitar. Sabes, si te comprometes antes que Jim, te irá mal. ¡Oh, Dios! Amaría ver sus caras si le muestro un anillo primero, dijo con cierta malicia. Allí estaba la Nita que todos conocíamos. Pero sabes que lo digo en el buen sentido. Nita, no engañas a nadie. Puede que no, pero... ¿Te digo algo?, dijo, quitándome a Josh de los brazos. Este pequeño y Kirk me han cambiado. Sin ellos no sé quién sería. Jim tenía razón. Yo era una maldita. Hizo una mueca. Lamento lo de Nob y lo de Frin. Sé que eran tuyos, solo te tenía celos. Eso es cosa del pasado, le dije. Sí, y también todo lo que te hice en la escuela. Ya, Anita. Le debía mucho a Anita. Ella había evitado que la bruja de Gina le hiciera algo a Frin. Según me contó, Nita había ido al restaurante a buscar unas cosas que Kirk había dejado, ya que él estaba enfermo. Cuando llegó, escuchó las protestas de Frin,
quien aún estaba borracha y drogada por el licor de Jerez, tratando de resistirse a Gina. Cuando Nita entró a la oficina de Frin, la encontró casi inconsciente, luchando contra Gina, que intentaba quitarle los pantalones. Según me dijo, prácticamente la sacó del lugar por los cabellos e incluso me trajo el mechón de pelo que se le quedó como recuerdo. De todo, lo que más lamentaba Nita era que Frin no recordara la reprimenda que le dio por estar haciéndome eso. Ella fue quien la ayudó a subir al taxi y llegar a la casa. No ha sido fácil deshacernos de Gina, pues después de lo que Nita le hizo, Gina intentó hacerle daño a través de Kirk. Sin embargo, al final se quedó sin trabajo. Frin la despidió y solicitó que jamás se acercara a ella, a sus amigos o a algún miembro de su familia. Esto de la maternidad me ha vuelto toda una blanda, dijo de repente. ¿A qué viene eso?, cuestioné. De repente siento que te quiero. Eres una tonta, le dije riendo. Dime, ¿te quedarás en Manhattan?, pregunté mirando a los niños y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sí. Bueno, si Frin se va al pueblo, Kirk se queda a cargo del restaurante, así que Josh y yo nos quedamos junto a él, contestó mientras le daba leche al pequeño Josh, que comenzaba a inquietarse. Jim no se quiere mudar, y por lo que escuché de Frin, Farth también se mudará al pueblo, le comenté. Genial, ahora me quedaré sola acá. Vi cómo hacía un puchero, lo que hizo reír a su hijo, que vertió parte de su leche al reír. Bueno, siempre podemos convencer a Frin de que se traiga a Kirk. No, realmente esto es importante para él, quedarse como chef del restaurante. Podría abrir su propio lugar, pero prefiere seguir al lado de Frin. Sé que se siente útil ayudando así, y jamás lo alejaría de sus sueños por mi comodidad. Ya ha hecho mucho al reconocer a Josh como suyo cuando no tenía por qué hacerlo. No lo merecía. Nita, Kirk los ama, te ama, y si lo hizo es porque Josh es su hijo y tú eres el amor de su vida. Tuve suerte, me dijo sonriendo. Sí, tuvimos suerte, dije mirando a mis pequeños. Vale, incluyamos a Jim en la suerte, me dijo riendo. También tienes suerte. Después de un rato, Nita se había ido y Frin aún no había llegado. Lea, Lian, vengan a almorzar, después seguirán viendo la película, les grité. Para suerte de Lian, la película había atrapado a Lea cuando apareció la mujer superhéroe. Gracias, dijo Lian, llevando una de las verduras a su boca para comenzar a comer. Gracias, mamá, repitió mi hija. Los gemelos estaban en sus sillas, comiendo el puré de verduras con trozos de pollo, mientras Lea parecía querer comer lo más rápido posible para volver al televisor a ver The Avengers. Cuando miré a Lian, sus ojos brillaban. Realmente comía como si fuera lo más delicioso del mundo. Es verdad, la mejor comida del mundo la hacen las mamás, me halagó el rubio. Sí, mi mamá, continuó Lea. Los chicos habían comido y ahora estaban viendo de nuevo la película. Me preocupaba que Frin no hubiera llegado aún, pero también sabía que era un asunto muy delicado. Cerca de las 3 de la tarde, mientras los niños tomaban unos bocadillos y veían la saga de X-Men, parecía que Lian quería enseñarle a Lea todo sobre los superhéroes. La puerta se abrió y apareció una abatida Frin. ¡Mami! Lea fue la primera en verla y corrió hacia ella. ¡Mami!, gritó también Lian, corriendo hacia ella. Ambos se abalanzaron a los brazos de la morena, quien los alzó sin problema, dándoles besos en el cabello. ¿Cómo están, mis hermosos?, preguntó mirándolos a ambos en sus brazos. Le estoy mostrando a Lea los superhéroes. Oh, eso es genial, campeón, dijo Frin, dejando a los chicos en el suelo y luego acercándose a los gemelos que estaban en sus sillas. ¿Todo bien?, me preguntó dándome un beso rápido en los labios.
Sí. ¿Y tú? Sí, ha sido difícil. ¿Liam no te dio problemas? Es un buen niño. Lo sé. Voy a salir y regresaré en un rato, ¿vale? ¿Está todo bien? Sí, después te contaré, respondió caminando hacia Liam. Vamos, campeón, tenemos que hacer unas cosas. Pero estoy viendo con Lea, se quejó. ¿Tengo que volver donde los abuelos? Después seguirás viendo con Lea, pero ahora tenemos que salir. De acuerdo, contestó derrotado. Beck, nos vemos luego, dijo, despidiéndose de mí con la mano. Cerca de las 7 de la tarde, la puerta se abrió. Frin llegó con un Liam algo lloroso en brazos y una enorme maleta a rastras. Comprendí que se quedaría con Liam. Subió las escaleras con él aún en brazos, y yo terminé de meter la maleta. ¿Te gusta aquí? Escuché que le preguntaba. Sí. ¿Podemos pintarlo después? Claro, del color que tú quieras. Becky, ¿ella será mi mamá ahora? Ella es la mamá de Lea, de Amaya y de Axel. Y te querrá mucho a ti también, pero depende de ti si quieres que sea tu mamá o solo Becky. Me hubiera gustado ver su cara, pero estaba tras la puerta escuchando. Ella es buena, cocina rico. Sí, respondió Frin riendo. Cocina rico. Mejor que tú. La risa casi escapó de mis labios al escuchar su declaración. Oye, eso me ofende, pero sí, cocina rico, respondió con una sonrisa en su voz. Hubo un momento de silencio. La vas a respetar, campeón, y te portarás bien con ella, ¿sí? Yo me porto bien, contestó a la defensiva. Lo sé, Liam, pero, sabes, ella es especial, ¿entiendes? ¿Te casarás con ella? Sí que era intuitivo el chico. ¿Te gustaría? Creo, tú y mamá antes se peleaban mucho. ¿Con Becky será igual? Tu mamá y yo teníamos problemas antes, pero jamás quise que le pasara nada malo. A Becky la amo, igual que amé a tu mamá cuando nos casamos, pero el tiempo pasó y ahora amo a Becky. ¿Pero se casarán? Sí, nos casaremos dentro de unos meses. Escuché un bostezo de Liam. Ella me gusta. Además, ahora tengo hermanos. Te amo, Liam. También te amo, mami. Estaba segura de que esa era el final de la conversación y casi corrí al cuarto. No te hagas, sé que escuchaste todo, me dijo Frin al entrar. Es bueno, todo, contesté, terminando de cambiarme de ropa. Creo que él te ama. Me abrazó por la espalda, acariciando mi vientre y besando mi hombro desnudo. Es un excelente niño. Hoy se portó demasiado bien. Se tiene que regresar a Londres. Si no quiere enfrentar cargos, debe regresar y no volver a acercarse a Liam. Me mencionó casi en un susurro. Lo siento por él. Sí, estaba triste, pero a la vez sé que se sentía feliz, suspiró. Tal vez podamos llevarlo a Londres alguna vez, cuando los gemelos sean más grandes y Lea ya pueda viajar. Aunque mi hermosa hija estaba mejor tras su trasplante, tenía revisiones continuas y aún no podía salir del país. Claro, podemos hacerlo, le contesté girándome para quedar frente a ella. Esto se ve más que bien, dijo mientras sus ojos bajaban a mis pechos. Pervertida, le di un golpe en el pecho y me abracé a ella. Creo que mi casa en el pueblo nos quedará chica. Fart puede ayudar, no te preocupes, respondió apretándome más contra ella. Esto parece un sueño, susurró casi en voz baja. Mis ojos comenzaron a abrirse perezosamente cuando sentí una mano tocando mi mejilla. Al abrirlos más, vi los hermosos ojos de mi hija parada a mi lado.